Muy buenos días, gracias por estar acompañándonos un miércoles más. Hoy tenemos otro invitado nuevo aquí con nosotros. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Lick. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. Muy buen día y bueno, pues entremos en materia, Lick. Me parece muy bien. Habíamos platicado, no sé si recuerden todos, la plática anterior, estamos hablando, el tema es ama lo que eres, ama lo que haces. Y en esta frase estamos dividiendo, digamos que en dos partes. La primera es ama lo que eres. Estamos acompañados de Walter Rizzo, Aprendiendo a quererse a sí mismo, muy recomendable, editorial Norma, por ahí si lo pueden adquirir, es una buena adquisición. Y nos estamos basando en algunos conceptos. Como siempre, ya saben que tenemos una serie de invitados, libros, como lo hemos venido haciendo. El neurótico que llevamos dentro, Alberto Chertok. Buenísimo también, súper recomendado. Y hoy traigo uno nuevo con el que quiero empezar a leer algunas frases, Carlos. Okay, perfecto. Se llama John Gray. John Gray hizo un libro muy famoso que se llamó Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Y entonces dice, consigue lo que quieres, valora lo que tienes. Consigue lo que quieres, valora lo que tienes. Y entonces él empieza con algunas guías prácticas de cómo ir consiguiendo lo que uno quiere. Me robé frases porque las vamos a incorporar en nuestra plática, pero déjame decirte que una cosa interesante, Carlos, para mí es la palabra más. Y la palabra más es importante porque, por un lado, es algo que una mayoría de gente quiere, más. Más dinero, más felicidad, más tranquilidad, más de muchas cosas. Más salud. Más salud, más bienestar. Ahora, el tema es que cuando nosotros hablamos de más, o sea, de la palabra más, esto se llega a confundir con avaricia, Exacto. con envidia, con algunas connotaciones negativas y nos vamos frenando en el camino. Ya hablábamos la ocasión anterior sobre cómo es común que nosotros no hablemos bien de nosotros, porque entonces nos ponen etiquetas de soberbios, de creídos, ególatras. Es correcto, es correcto. Y fíjate que voy a empezar leyendo unas frasecitas aquí que nos va a regalar el John Gray. Y dice él, para alcanzar el éxito personal es preciso aprender a convertir los sentimientos negativos en positivos y las experiencias negativas en lecciones aprendidas. Okay. Y me encanta una frase central que él tiene y dice, la principal diferencia entre los que triunfan y los que fracasan en la vida es que los primeros saben cómo superar los reveses. ¿Cómo ves? Es que muchas veces yo creo que hay o habemos muchas personas que el fracaso o la situación negativa que nos dijeron o que vivimos, nos quedamos como que lamentándonos solamente en eso y no lo vemos como una experiencia de decir, bueno, si fracasé en esto, déjame encontrar la manera de hacerlo de una manera diferente, o si sintieron esta situación, bueno, deja ver cómo lo puedo decir de otra manera y poder superar determinada aspecto de la vida que hayamos tenido. O sea, nos quedamos a veces sumidos en eso y no lo superamos, y es por eso que a lo mejor nos quedamos. Fíjate que esta es una reflexión muy buena y nos da espacio para una dinámica. Vamos a hacer una dinámica y ya saben que tenemos regalitos para las dinámicas. Perfecto. ¿Cómo andamos de compañía? Tenemos, a ver, ¿tienes por ahí cuánta gente nos acompaña o quiénes nos acompañan más que cuántas? Mandamos un poquito de saludos con gusto y vamos a hacer una pequeña dinámica, pero voy a poner unas reglas muy claras en esta dinámica porque solo voy a valer las que tengan que ver con la dinámica, en hacer que funcionen los parámetros o las reglas que pongamos, ¿ok? Ok, ¿sí? Perfecto. Nos acompaña María Isabel Soberanis, Claudia Torres de Peinado,
Columba Hernández, Sara Cervantes. No sé, digo, compartir, no se les olvide. Gracias y bienvenidas a todos. Ajá. Y Silvia Chávez Alvarado, y bueno, nos están acompañando ahí en varias partes, nada más que pues bueno, no todos están ahí saludando, pero nos acompañan, varias personitas. Bueno, voy a esperar, a lo mejor se incorporan un poquito más para darle la dinámica en un rato, porque va a ser muy, muy interesante verla. Pero siguiendo, va a tener que ver justamente con esto. La principal diferencia entre los que triunfan y los que fracasan en la vida es que los primeros saben cómo superar los reveses. La palabra clave es saben. Saben. Okay. Porque no dudo que mucha gente haya superado reveses, pero no sé si supieron cómo, ¿verdad? Y por ahí va la dinámica. Ahorita me recuerdan. Fíjense que nosotros creemos mucho en las fantasías. Yo, de hecho, inventé una palabra que se llama fantástico dependiente. Nos gusta hasta ser dependientes de las fantasías, de soñar, de creer que van a pasar cosas, y por eso es que se vuelve tan popular, tan bien recibido los juegos de la lotería, ir a Las Vegas a ver si vienes millonario, ver tu horóscopo a ver si te dice que van a sucederte cosas maravillosas. Yo creo que hasta también las películas mismas de superhéroes, donde hay gente que les gusta solamente por el simplemente hecho de verlas, pero hay gente que se basa en esa fantasía de querer aparentar o querer ser. Y fíjate que lo que dices el del cine, Charlie, es muy interesante porque te proyectas, no todos, pero mucha gente se proyecta en alguien en esa fantasía de la película, ¿eh? Es tal cual. Entonces, si aspiras a pasar por la vida sin sentir el flujo de las emociones negativas, y por supuesto, las positivas, dice, yo no lo digo, esto lo está diciendo John Gray. Si aspiras pasar por la vida sin sentir el flujo de las emociones negativas y las positivas, ve a un cementerio y descansa en paz. Exacto. Ahí es el único lugar donde no existe ese flujo y contraflujo de emociones. Es decir, tenemos que aprender que el mundo y nuestro camino tiene que ver con la experiencia de emociones positivas y negativas también. Sí, porque no controlamos el entorno, y a veces ni siquiera nuestras mismas emociones, y en ese sentido pues no controlamos las emociones de los demás, y a veces pensamos o queremos que todo sea en positivo, y pues no es así. Claro, queremos manejarlo como nos conviene, como queremos, y no siempre está a nuestro alcance, como bien dices. Va la dinámica. Okay. Va la dinámica. Y hay más personas. Qué bueno, vamos a ver, la dinámica es, vamos a tener premios. La dinámica es una experiencia que nos cuenten de una situación difícil, aquí diría yo de fracaso, aunque no quiero usar mucho esa palabra, pero una situación difícil, y que nos digan cómo, por qué hicieron para poder superar el revés. No se trata que me digan, no, pues es que yo estaba en una situación bien difícil, le eché ganas y todo cambió. Ahí no me están diciendo un cómo. Necesito para ti, para tu reflexión, que aprendas, que sepas, porque aquí dice, la principal diferencia entre los que triunfan y los que fracasan en la vida es que los primeros saben cómo superar los reveses. Así que la dinámica es que nos digan cómo superaron un revés. La parte más importante es que nos digan cómo, no que si lo superaron o no, ni que nos cuenten la historia, que nos digan cómo fue que lo superaron. Y te digo por qué es muy importante esta parte, Charlie. Okay. Porque es una herramienta que a veces la gente tiene y no se ha dado cuenta, y la próxima vez que se enfrente a un revés vas a ver
Claro. Vas a ver cómo. Vas a ver cómo va a tener la herramienta a mano. Entonces, haz esa reflexión, compártenosla. Algunas, si nos da tiempo, las leeremos o aquí o en la próxima ocasión, porque siempre es importante, los demás también es que estamos alrededor, vamos a estar aprendiendo. Habíamos platicado de Walter Rizzo en otro libro que se llama Pensar bien, sentirse bien. Y antes de entrar en materia con nuestro tema, sigo con algunos temas, otras frases que nos regalan estos autores aquí. Y dice, las situaciones límite pueden hundirte o sacarte a flote. No tengas miedo porque existan estas situaciones problemáticas, complejas. Hay una historia tremenda que mucha gente conoció en el mundo. No sé si a ti te tocó escuchar un poco de los supervivientes de los Andes, Charlie. La película, ¿Sí? Conocer un poquito la historia. Un equipo de rugby, si no mal recuerdo eran uruguayos, iban atravesando los Andes, el avión se estrella en los Andes y entonces hay unos supervivientes. Los buscaron, no los encontraron, y los que estaban ahí, hubo gente que tuvo que tomar un liderazgo para llevar a los supervivientes a aguantar mentalmente, físicamente, y después bajar a pedir ayuda. A mí una de las cosas que me impactó mucho es que había un capitán del equipo, pero él no fue el que tomó el liderazgo. Otro que estaba ahí, que a lo mejor no destacaba tanto, bajo una situación límite, lo hizo sacar lo mejor de él y él lideró al grupo para alcanzar a sobrevivir, porque sí hubo un grupo de gente que sobrevivió afortunadamente a esa tragedia, ¿verdad? Sí. Entonces, creo yo que cuando hablamos nosotros de encontrarnos con retos en el camino, no tenemos que estar tan preocupados porque existan, sino por cómo le damos la vuelta. Con esto inicio porque hablar nosotros de aprender a querernos tiene mucho que ver con la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Y habíamos platicado la ocasión anterior que hoy nos tocaba ver un primer punto que era el autoconcepto. El autoconcepto. Es decir, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Es correcto. Porque hay personas, licenciado, que confunden el autoconcepto con el autoestima. O ¿cuál es la diferencia? Porque hay muchas personas que yo he escuchado que lo confunden mucho la autoestima con el autoconcepto. Sí. ¿Será que es parecido? Pues a lo mejor tienen algunas semejanzas, pero creo que no es lo mismo. A mí me gusta mucho cómo lo describe con algunas pequeñas frases también Walter Rizzo, y dice, el autoconcepto es qué piensas de ti. Okay. Y la autoestima es qué tanto te gustas. Okay. ¿Sí? Perfecto. Muy buena pregunta, gracias. Y entonces, hablando de este autoconcepto, nosotros lo vamos formando a través de algo que se llama la autocrítica. Okay. Y la autocrítica viene a través de los aprendizajes que se dan, ya hablábamos la ocasión anterior, en la sociedad, hablábamos nosotros de la escuela, del núcleo familiar en casa, donde empiezan a meterse unas ideas que nos parecen muy racionales y a veces son sumamente irracionales, como los debo. Debo de hacer esto, debo de ser aquello, debo de tener aquello. Okay. Obviamente los no debo. No debo intentar, no debo hacer, no debo querer. Y entonces esas ideas empiezan a entrar en nuestra mente y con esas herramientas nosotros empezamos a formar justamente parte de nuestro autoconcepto. ¿Por qué? Porque las usamos para empezar a medirnos. Okay. Entonces el autoconcepto
Prácticamente viene desde nuestra niñez, donde nuestros padres o nuestros tutores o quien nos educó nos va enseñando cómo ir por la vida, ¿no? O algunas ideas de qué hacer y qué no hacer, o de qué tenemos derecho, qué no tenemos derecho. Gracias. Fíjate que sí, y hay una palabra que también me gusta mucho que se usa en psicología, que le llaman introyecto. Okay. Y me gusta que sea esa palabra porque no describe una sola acción para ir cargando nuestra mente de ideas que van a generar nuestros autoconceptos. Introyecto es toda forma de información que entra a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Es decir, hay veces que los papás no hablan y hasta todavía presumimos, no hombre, mis papás, mira, con los puros ojos nomás me hacían así. Exacto. Y yo ya sabía qué querían y qué tenía que hacer y que me tenía que callar. Bueno, esas son formas de introyecto. Okay. Acciones, miradas, ejemplos que están pasando, okay. Aparte de palabras, por supuesto, ¿verdad? Eres, bueno, pues terminas creyendo que eres. Exacto. No eres, sí puedes, no puedes. Y toda esa información se va agrupando, almacenando, de manera tal que terminamos nosotros haciendo nuestros conceptos, insisto, con esas herramientas que fueron puestas ahí y nosotros decidimos, a lo mejor no por voluntad propia, sino pues ahí estaban y las oímos involuntariamente, nos cayeron y las empezamos a creer. Okay. ¿Sí? Hay una frase que voy a leer aquí también que me encanta. Un nivel exagerado de autoexigencia genera patrones estrictos de autoevaluación. Estos niveles exagerados de autoexigencia vienen a veces de una gran necesidad de seguir las exigencias que estaban con las que ahora yo me autoexijo. Parece un trabalenguas, pero déjame decirte, vamos a suponer que mis padres eran muy exigentes. Un 9 de calificación, un 8 de calificación no era nunca suficiente. Okay. Uy, 9, es que te cuesta sacarte un 10. Pues es un nivel de exigencia que a veces me obliga a que yo en la vida después me autoexija porque así aprendí que nada es suficiente. Exacto. Ahora, lo digo en ese sentido, pero no todas las exigencias ni las autoexigencias vienen de forma tan directa. Hay un autor con el que yo coincido que dice que los padres sí tienen un hijo con el que tienen más empatía. No quería usar esta palabra y la voy a usar solo de manera descriptiva. Okay. Tienen un favorito. Okay. Con el que tienen más empatía. Y tienen con el que chocan. Sí. Y entonces, cuando... esa respuesta que hiciste, se me hace que ya identificaste a los dos tuyos, condenado Charlie. Pues nomás son 4, ya identificado. Bueno, entonces, cuando el que no goza de esa empatía, no nota tampoco la simpatía. Empatía es que se acomoda bien, que todo. Bueno, y entonces no siente, no percibe tanta simpatía. A veces lucha por estar siendo aceptado. Sí, por agradar. Bueno, y entonces empieza a hacerse muy exigente a sí mismo. Okay. No siempre de formas tan positivas. Voy a platicarles una historia que viene en un libro que se llama... se me fue, ahorita recuerdo el nombre del libro. Absolutamente, el libro se llama Absolutamente. Y entonces habla de 2 hermanas y un hermano. Resulta que el hermano era el megadeportista. Okay. Y entonces todo era el campeón, la medalla, el reconocimiento, los aplausos. Tenía una hermana que era la super cerebrito. Okay. Puros 10, puros diplomas, puros reconocimientos, puros aplausos.
Y había una persona que quedó en medio, ni era deportista ni sacaba dieces. Y entonces ella decía, ¿cómo le hago para yo poder surgir tantito y que me vean también? Claro. Y entonces descubrió una cosa. Su hermana, sí, muchos dieces, mucha escuela, pero ¿qué crees? Ganaba peso fácil la hermana. Okay. Y entonces estaba un poquito regordeta. Okay. Y entonces ella dijo, pues yo voy a estar flaca. Okay. Y entonces decidió que el camino para llamar la atención, para ser aceptada, era yo voy a ser delgada. Y entró en un problema que se llama anorexia. Y entonces dejó de comer, y ella, la persona que narra incluso su historia, en el libro viene narrando, ella dice, no me di cuenta de cuánto estaba yo sometiendo mi cuerpo a una presión y a un desgaste, hasta un día que ella, siendo una adolescente, entrando más a llegar a ser mayor de edad, digamos, a lo mejor tendría 18 años, una cosa así, fue a comprarse un vestido y no encontró ninguno de su talla, ni los extra skinnies que había, ni no sé qué, y tuvo que ir a buscar al departamento de niñas. Y en el departamento de niñas todavía aún así le quedaban grandes algunas prendas. Y entonces se dio cuenta de que ella estaba en problemas y fue cuando ella pidió ayuda. Pero volvemos al tema, se estaba exigiendo porque ella estaba viendo, sus papás no le estaban exigiendo, pero ella encontró un ambiente donde creyó que solo podía seguir adelante si se autoexigía. Y hay gente entonces así que se autoexige eso, bajar de peso, o que se autoexige aguantarse porque es tu piedra, es tu cruz, o sea, ahora entonces aguantarse. Hay gente que, como dices tú, tolera a los demás, aunque no esté ella tan contenta con las circunstancias o tan contento, pues los tolera porque se exige eso como una manera de ser parte y de integrarse. Para buscar aceptación, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, hay que tener cuidado con qué tan estrictos estamos siendo al evaluarnos. Hay un tema que nos menciona aquí Walter Rizzo y me encanta, se llama salvando el autoconcepto. Rescátalo. Si no ha sido de lo mejor, nos da algunos puntos que son los que vamos nosotros a revisar ahora. ¿Tenemos algunos saludos? Sí, bueno, aquí ya están poniendo varios participando en la dinámica. Reina López, Guadalupe Allende, Heli PM, Ayelet Azahar Martínez, si lo pronuncio mal, es una disculpa. Flor Solís. Recuerden que la parte importante de esta dinámica es que nos digan el cómo, que aprendieron como herramienta para que la próxima vez que yo tenga algún reto, ya sé que puedo tomar esta herramienta para seguir venciendo retos en mi camino. Un saludo para Mayvi Gone de Tampico, Tamaulipas, Isabel Cruz de Coacalco, Estado de México, Angie May de Chimalhuacán, Estado de México, Moni Pérez de aquí de Guadalupe, Nuevo León, que lo están grabando, Paloma Aurosa, Eustolia Torres Cortés, Celia Contreras, un saludo, Guadalupe Pineda, que ahora está ahorita anda aquí en Monterrey. Un saludo para Isabel Reyes de Tecámac, Estado de México, Tere Contreras, Virginia Pineda. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes y muchísimas gracias por sintonizarnos y denle compartir, por favor. Gracias, gracias. Oigan, salvando el autoconcepto. No sé si producción nos va a dar algunos testimonios que leer. Ahorita le pedimos ayuda, pero si no, déjenme ir viendo con ese tema. Trata de ser más flexible, tanto con otros como contigo.
Es un tema súper interesante porque de pronto nuestro nivel de exigencia lo transmitimos, a los demás. sí, y a veces lo denotamos, lo expresamos, le decimos, estoy exigiendo eso, pero a veces no, pero lo tenemos la expectativa. Sí. Y como yo sí hago, como yo sí me esfuerzo tanto, espero que los demás, y cuando no lo hacen igual, entonces me decepciono y entonces tengo un problema otra vez conmigo y con la gente que me rodea. Sí, y crea conflictos interpersonales porque, bueno, no estamos siendo claros y muchas veces queremos exigir en cierto grado según nuestra percepción. A veces aunque lo estén haciendo bien, pero por nuestra percepción pensamos que... Ese es un tema buenísimo porque justamente uno de los recomendaciones que nos da Walter Rizzo es no utilices criterios dicotómicos. Dicotómicos quiere decir extremos. Solo hay dos, o está bien o está mal. O es bonito o es feo. Oye, no puedes vivir una vida tan en blanco y negro, porque también hay colores en medio, hay grisáceos, hay más blanquitos que negritos, o más negritos que blanquitos. Entonces, creo yo que todo esto debemos nosotros aprender a ser flexibles con nosotros mismos y con los demás. Y te voy a decir una cosa, haciendo esta doble ejercicio de ser tanto con nosotros como conmigo, va a reforzar en los dos lados. Oye, Xiomara, ahorita nos puedes subrayar algunos de los que tienes que creas que resaltan más el cómo. Vamos a nombrar a todos los que nos han compartido, pero cómo fue que lograron vencer algunas de sus adversidades para compartirlas. Gracias. Si alguien tiene algún detalle de que no compartamos, aunque lo sacamos ahí de Facebook, ¿verdad? Okay. Pero si no quisieran que lo compartiéramos, nos dicen, pues lo queremos hacer al aire solo para que todos aprendamos. Regreso al tema. Entre más flexible seas con los demás, aprenderás a ser más flexible contigo. Pero entre más flexible seas contigo, aprenderás a ser más flexible con los demás. ¿Sí? Entonces, un buen punto es aprender a que no todo es en blanco y negro. Y sin irte a los extremos, ¿no? Muchas veces somos tan inflexibles ante determinadas situaciones o en todo que o hay personas que a veces nos vamos al extremo, o sea, no encontramos un punto medio, porque bueno, hay libros ya de que dice que no seas tibio, ¿verdad? Y a veces nos queremos ir al extremo. Claro, y entonces, ahora yo vuelvo a decir, eso que dices es muy interesante, porque los extremos ni siquiera son tan extremos. Tú puedes tener un punto de vista y yo puedo tener otro, y entonces yo soy un extremo y tú eres el otro. Pero ¿sabes qué? Otro tiene otro punto de vista. Exacto. Y entonces es un extremo tuyo. Y otros para acá tienen otros extremos míos. La única intención que dice Walter Rizzo es no digas blanco o negro. Y él dice, intenta estas cosas. A. Permítete no ser tan normativo. ¿Qué se trata de no ser tan normativo? Oye, si tú tienes que pagar una cuenta el día 6, ser muy normativo es, no, yo las pago el día 1. No pasa nada si es el 2 o el 3 o el 4. Cumple con lo que corresponde. Sí, toca hasta el 6. Pero no seas tan normativo. No, es que tenía que ir el niño con los zapatos blancos y estos están medios grises. Pues así se fue hoy. O sea, no, es que no puede cambiar. No seamos tan normativos. Seamos un poco más flexibles. Seamos tan cuadrados, ¿verdad? No seamos tan cuadrados, exactamente. Trata de no ser perfeccionista. Trata de no ser perfeccionista. El perfeccionismo también es un camino tremendo a que nosotros estemos estresados, rígidos y como dijera una canción, nadie es perfecto, amor, todos nos equivocamos. Nadie es perfecto, amor, lo perfecto es inhumano.
no me acuerdo ni quién cantaba esa canción. Malo. No la canto porque soy malo para la cantada, ¿verdad? Pero esa canción tenía razón. Todos nos equivocamos. Y entonces, si tú te vuelves un perfeccionista, vas a estar siempre criticando tus esfuerzos porque te vas a equivocar, porque no eres perfecto, eres humano. Y entonces como humano vas a tener errores y te vas a estar poniendo tachita con frecuencia. Y lo que esperes de los demás será igual, estarás poniendo tachitas todo el tiempo. Por favor, no seas tan perfeccionista, no seas nada perfeccionista. Y no tiene que ver, por cierto, ser una persona bien hecha, una persona pulcra en lo que hace y cómo lo hace, que ser perfeccionista. Son dos cosas distintas, porque ser perfeccionista tiene que ver con niveles de fantasía, ¿verdad? Y no de practicidad. Okay. No rotules ni te autorrotules, no pongas etiquetas. No te pongas etiquetas. Y fíjate que cuando nosotros estamos hablando de dejar de etiquetar, es difícil. Tenemos nosotros una conducta social muy adherida a la crítica, pero será mucho mejor para ti y para los demás que lo que critiques sean los actos, las conductas. Es muy distinto decir hice algo equivocado a me equivoqué. Hice algo tonto a soy tonto. Exacto. ¿Sí me explico? Sí, porque si no ya reflejas pues toda tu persona, no nada más el momento, ¿no? Hablas de el ser. ¿Tenemos unas aquí? Ándale, mira. Vamos a ver aquí. ¿Te las paso, Charlie? Okay, claro que sí. ¿Sí? Ok. ¿La leo? Sí, léenoslas. M.A. Isabel Soberanis. Venciendo lo negativo mediante la meditación y la reflexión para seguir adelante. Y claro, la herramienta está muy clara. Es la meditación y la reflexión. Nutrióloga Flor Solís. Aprendí educación financiera, eliminé tarjetas de crédito, salí del hoyo, del consumismo, sin ton y son, y bueno, con parte del ahorro y comprando solamente lo necesario. Fue como salió el problema. Entonces queda muy claro aquí que la herramienta, oye, pues ya no tiene una presión ahorita de deuda, entonces ¿qué va a ser la próxima vez? Creo que el aprendizaje ahí interesante es que ella estaba en un proceso de, cuando habla uno de consumismo, habla uno de un punto que puede ser exagerado de autosatisfacción, porque uno se vuelve consumista porque se quiere dar muchos regalos, le llaman los psicólogos hedonistas, es decir, de placer. Entonces, compro esto por placer, ni siquiera lo necesito. Y ella dice, aprendí a detener el hedonismo. No lo dijo así, yo lo estoy traduciendo un poco de lo que nos puso, ¿verdad? Como dicen por ahí, lo que quiso decir es Guadalupe Allende, haciendo remodelaciones en mi entorno, leyendo, meditando, orando, alimentándome sanamente, haciendo ejercicio, modificando hábitos destructivos y haciendo cosas que me mantuvieran con la mente ocupada y alimentando mi parte espiritual. Creando nuevos hábitos, objetivos, disciplinándome y tomando terapia de ayuda emocional. Ella fue Guadalupe Allende. Heli PM, empecé de nuevo paso a paso, alejándome de entornos no favorables para mí y para mis metas. Buenísimo ese también, ¿eh? Exacto. Ya sé que de repente hay un entorno que me arrastra o me puede llevar a algún lado, ya me tengo que mover de entorno para poder alcanzar los objetivos. Y estos tienen que ver con querer bajar de peso, tienen que ver con querer hacer a un ahorrito y salir de una situación financiera apropiada o más cómoda. Esto de cambiar entornos tiene que ver con estabilidad dentro del núcleo familiar, con muchas cosas, ¿eh? Otra persona, Virginia Niovita Pineda, me propuse a leer, a hacer cuentas, a hablarle a gente y a capacitarme a donde me invitaban. Y todavía me falta mucho, pero sigo aprendiendo de todos.
Gracias. Si quieres, después leemos más. Tenemos varios. Ahorita damos el nombre de todos los que ganaron, los que compartieron. Les vamos a mandar un regalito. Gracias por su participación. Yo sigo entonces. Decía Walter Rizzo, no pongas etiquetas. Y entonces una forma en la que no vas a poner etiquetas ni a los demás ni a ti es concéntrate en las situaciones, en los hechos, en las conductas. Y entonces, si quieres etiqueta eso, pero no etiquetes a la persona y no te etiquetes a ti. Okay, ¿Sí? perfecto. Otro punto dice, concéntrate en los matices. Y otra vez lo que él decía, que es lo que ya platicábamos, no todo es blanco y negro. Hay matices, hay otras tonalidades. Y entonces las reglas tienen alternativas. Las reglas tienen excepciones. Y nosotros tenemos que hacernos flexibles. Y obviamente tomar una excepción, tomar un matiz, también tiene consecuencias. Medítalos, valóralos y entonces date cuenta que a lo mejor no tiene ni siquiera ninguna consecuencia grave. Claro, si lees este libro, que se llama El neurótico que llevamos dentro, dice Alberto Chertok, uno de los grandes problemas del neurótico son los pensamientos catastróficos. Y entonces si un día te dice tu hijo, oye mamá, mira, hace mucho frío ahora que, bueno, no hay escuela, ¿verdad? Pero aquí en Monterrey, que era común que en los tiempos de frío que había escuela, no quiero ir. Y hay unas reglas aquí en Monterrey donde dice que si estás a menos de 2 grados, creo que no va al kinder. Si estás a menos de 1 grado, no van a primaria. Exacto. Si estás a 0 o menos, creo que también a secundaria. Yo no sé, sí también. Sí, entonces, algo así va. Pero a veces estás a 1 grado, la secundaria tiene que ir, y tu hijo o tu hija dice, ay, de todos modos tengo mucho frío, dame chance de quedarme hoy. Y eso puede ser una excepción a una regla. ¿Qué consecuencias tienes? ¿Exámenes? No. ¿Vas bien en la escuela? Sí, pues te puedes quedar. Pero el neurótico piensa, no. Porque si lo dejo quedarse hoy, nunca va a querer ir a la escuela. Cada rato me va a estar haciendo lo mismo. Y entonces va a reprobar y va a andar de vagabundo por las calles, ahí en el mundo rodando. Son pensamientos neuróticos. Necesitamos nosotros entender que la vida tiene reglas, pero también tiene excepciones y hay alternativas. Entonces vamos a darnos más esa oportunidad de ver alternativas. Luego dice, por el último punto que vamos a tocar hoy, escucha a las personas que piensan distinto a ti. Otra vez, si unimos nosotros algunos temas de la neurosis del señor Chertok, con esto que nos está diciendo Walter Rizzo, coinciden, por supuesto, los dos son psicólogos, en el tema de que las personas nos creemos dueños de la verdad. Y un neurótico se cree más dueño de la más verdad de todo el mundo. ¿Sí? Muchas veces no estamos tan impuestos a que alguien refute alguna idea de nosotros y en vez de tratar de escucharlo para ver su punto de vista, tratamos siempre de comprobar nuestra opinión, nuestra idea que tenemos de las cosas, ¿no? Claro, y ahora, ya platicábamos nosotros en algunos, ya ni me acuerdo en cuál libro era, creo que es donde decía un tema que le llama otra vez Walter Rizzo la economía del pensamiento. Y entonces nos volvemos testarudos porque por economía de pensamiento nos es más fácil a nosotros aferrarnos a nuestra idea. Y entonces como me aferro a mi idea, no quiero escuchar la tuya. Exacto. La oigo, pero oigo bla, 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 y yo estoy piense, no es cierto porque, y fortalezco la mía, y fortalezco la mía, y fortalezco la mía. No quiere decir que la otra persona tiene que convencerme de su postura. Lo que tengo que convencerme es que como él lo ve, también tiene razón. También tiene razón, exacto. Puede ser otra alternativa. La vida no es blanco y negro y no solo tiene una alternativa. Hay un principio de programación neurolingüística que dice que el elixir de los dioses son las opciones, son las alternativas. Entre más alternativas podemos ver en nuestro panorama, tendremos mejores posibilidades de tomar decisiones más sanas. Sí, digo, hablando en
en los negocios, hablando de Neovita, pues, tienen diferentes formas de ganar dinero. Hay gente que lo hace autoconsumiendo nada más, hay otra gente que lo hace vendiendo, hay otra gente que lo hace haciendo red. Bueno, tienen una gran variedad de poder ganar dinero en Neovita, y bueno, yo creo que eso lo hace tan fantástico. Bueno, así como aquí, pues bueno, en la vida también. Sí, y claro que usando otra vez el ejemplo de Neovita, creo yo que lo interesante es que la persona, tú como Eni Neovita, veas la gama, porque si nada más ves una, pues te aferras a una sola idea. Ve la gama y vas decidiendo. Y creo que esa es la parte, bien lo dices, o consumes, o vendes, o haces tu organización, o buscas los incentivos y los premios que tiene el programa, o usas los bonos. Bueno, eso ya lo vas viendo, pero lo único que te pido es ve todo el panorama. Y así como este ejemplo de Neovita, tu vida, ve todo el panorama, no estés viendo una sola opción, porque lo contrario, dijera programación neurolingüística, a tener el elixir de los dioses, es volverse primitivo, pensamientos primitivos. Y uno de los pensamientos primitivos dicen, por ejemplo, que son el pensamiento reptil, y entonces como cerebros muy primitivos, y entonces si tú pones a un reptil y le das comida y quiere la comida, la va persiguiendo, y entonces le pones un precipicio, le quitas la comida o se la avientas y se avienta, porque no viene reflexionando en nada, solamente está pensando en una opción que es, me voy a comer esa comida. Entonces, no queremos que nadie se vaya al precipicio, queremos que reflexionen y que, bueno, hasta aquí la perseguí, mejor voy por otras cosas ahora. Entonces, creo que esto es una manera muy buena de estar buscando no ser tan duros con nuestro autoconcepto. El primer punto, solamente es el primer punto, trata de ser más flexible contigo como con otros. ¿Cómo podemos ser más flexibles? No seas tan normativo o normativa. Trata de no ser perfeccionista. No te pongas ni le pongas etiquetas a los demás. Concéntrate en los matices de los colores y escucha a las personas que piensan en forma distinta a ti. Eso es el primer punto. Tenemos todavía algunos otros para la próxima semana, pero por ahora nos puede decir quiénes van a llevar premio Carlos. Ok, perfecto, nada más porque no tengo redoble de tambores. Ajá. Pero es María M.A. Isabel Soberanis, nutrióloga Flor Solís, Reina López, Mónica Pérez, Guadalupe Allende, Heli PM, Ayelet Azahar Martínez, Virginia Neovita Pineda, Eustolia Torres Cortés y Teresa Contreras. Gracias a todos. ¿Tenemos algún saludo pendiente por ahí? Ok, un saludo muy afectuoso para Ángeles Juárez, para Saleta Armenta de aquí de San Nicolás, Magdalena S., Nidia Valenzuela, Isa Neovita desde Querétaro y Agua de Junio Neovita. Un saludo para la señora Aurora Reyes, Roa Jan Ross y este fue el último. Y bueno, nos ponemos en contacto con Roa Jan Ross. Bueno, pues gracias a todos, gracias por su tiempo, gracias por este espacio, gracias por el tiempo que se regalan a ustedes mismos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima porque esto todavía continúa. Hasta luego.